Herkese merhaba. Me encantan las etimologías de las palabras porque a veces se descubren significados interesantes. Por eso se me ha ocurrido contaros en este vídeo el significado que se esconden detrás de los nombres actuales de algunas ciudades turcas. Hago hincapié en actuales porque la mayoría de las ciudades han tenido un largo recorrido en la historia y, por supuesto, han cambiado de nombre muchas veces. También tengo que avisaros que a menudo no es tan fácil encontrar el significado a estos nombres, muchas veces está relacionado con la mitología, con las leyendas y a veces directamente no se sabe muy bien qué versión creer. Pero yo allá voy y os voy a contar el significado de los nombres actuales de estas ciudades turcas. Empezamos con Estambul, llamada en turco Istambul. En realidad yo ya había hecho un vídeo entero dedicado a los nombres que ha tenido esta ciudad a lo largo de la historia, entre ellos, por supuesto, Estambul y su significado, así que os remito directamente a este vídeo que está apareciendo aquí por pantalla para nosotros no perder más tiempo y seguir. Seguimos con Ankara, que es la capital del país, llamada en español Angora, aunque en realidad nadie la llamamos así que yo sepa. Se cree que su nombre actual puede venir del griego Ánkira, que significa ancla. ¿Y por qué se relaciona esta ciudad con un ancla? Pues la leyenda dice que el rey Midas encontró un ancla allí. Aunque tengo que deciros que últimamente se especula con que el nombre, en vez de venir del griego, pueda venir del antiguo santuario hitita Ankuwas, aunque no hay nada claro. Izmir, en español Esmirna. Otro nombre que no está nada claro. Se piensa que puede venir de la palabra griega Smirna, que significa mirra, y esto es porque la mirra era un material que se exportaba en grandes cantidades en la antigüedad desde allí, pero otros creen que su origen es mucho más legendario y se lo atribuyen a la amazona llamada Esmirna. Adana. La primera vez que se mencionó este nombre fue en las tablillas hititas hace más o menos unos 4000 años, como Adanilla, y esto lo convierte en uno de los nombres de ciudad más antiguos, pero con ciertas variantes, lógicamente, a lo largo de la historia. En cuanto al significado del nombre ya es un poco más difícil de encontrar. Hay algunos investigadores que dicen que tiene raíces indoeuropeas como Adanu, del río, pero según la leyenda siria y aramea encontrada en las tablillas hititas, esta ciudad debe el nombre al dios de las tormentas, Hadad. Una leyenda mucho más moderna, de hecho grecorromana, dice que la ciudad tiene este nombre debido a Adanus, que fue su fundador junto a su hermano Saurus, aunque para seros sincera no he podido encontrar demasiadas referencias o fuentes respecto a esta última leyenda. Konya, en español llamada Iconio. La verdad es que yo no tenía ni idea que en español se llamaba así, nunca lo había oído, pero se llama así porque en la antigüedad era conocida como Iconion en griego o Iconium en latín. Algunos investigadores creen que en vez de eso vendría del nombre Ikuwanilla, que está en idioma luvita, era un idioma que se hablaba también en la península de Anatolia y que era parecido al hitita. Antalya, llamada así en honor al rey Antalio II de Pérgamo, que es quien la fundó. La leyenda dice que este rey quería encontrar el cielo en la tierra y que después de mucho buscar finalmente llegó a este lugar y no lo dudó. La fundaron con el nombre de Ataleia, que después pasaría a Adalia. Kayseri, quizá en español más conocida por su nombre antiguo Cesarea de Capadocia. Se le dio el nombre de Cesarea para honrar al César Augusto tras su muerte en el año 14 después de Cristo. En griego se transcribió como Kaisareia y luego los turcos más o menos la adaptaron hasta llegar a Kayseri. Mersin. Lo que he podido encontrar de esta ciudad es que se le puso el nombre por el mirto, que es este arbusto, especie de arbusto que estáis viendo en la pantalla y que debe ser muy habitual o debía de ser muy habitual en la zona. Pues en turco al mirto se le llama Mersin y en griego Mirsine. Eskişehir es la más fácil de traducir porque literalmente en turco significa ciudad antigua o ciudad vieja. ¿Y qué queréis que os diga? El nombre está muy bien puesto porque es vieja de verdad. La fundaron los frigios hace más o menos 3000 años, aunque se estima que es más antigua, que podría tener incluso 4000 años. Diyarbakır, su nombre significa tierra del cobre porque había mucha abundancia de este material allí. Samsun. Aunque parezca increíble, casi todos están de acuerdo en que el nombre de Samsun viene del antiguo nombre en griego de la ciudad que era Amisos. Ya lo sé, no se parecen nada, pero he ahí la mágica evolución de las palabras. Atención, Eis Amisonunta
a Amisos en griego, derivó a Samsunta y luego ya se quedó con Samsun. Denizli, en la antigüedad se la conocía como Atuda, que era su nombre en griego, pero ya en el siglo XVII, en tiempos del viajero Evliya Çelebi, que os he hecho un vídeo sobre él, un viajero turco que por supuesto estuvo en esa ciudad y habló sobre ella, escribió sobre ella. Os dejo el vídeo de Evliya aquí apareciendo en pantalla. Pues él estuvo allí y dijo: los turcos llaman a esta ciudad como Denizli, que significa que tiene abundantes fuentes de agua como el mar en turco, ya que hay varios ríos y lagos alrededor. Şanlıurfa, conocida en español como Edesa. Ya os digo que hoy en día su nombre no tiene nada que ver con los nombres que había tenido antiguamente la ciudad. De hecho, antes de 1984, la ciudad era solamente conocida como Urfa. Y eso es porque en esa fecha es cuando se decidió ponerle a la ciudad el apelativo de Şanlı, que significa gloriosa en turco, es decir, la gloriosa Urfa. Y se le dio este título en agradecimiento a la resistencia que presentó la ciudad en la Guerra de Independencia turca. Y no va a ser la única ciudad que vamos a ver con este caso, porque de hecho a la siguiente le ha pasado lo mismo. Pues estoy hablando de Kahramanmaraş. Otro ejemplo de lo que acabo de decir: antes de 1973 era simplemente conocida como Maraş. Y en esa fecha se le decidió poner delante el Kahraman, que significa héroe en turco, precisamente también debido a la batalla que tuvo lugar allí en la Guerra de Independencia. Malatia. El nombre de Malatia se parece muchísimo al griego Melitine, que era el nombre que tenía la ciudad en la antigüedad, según nos cuenta Estrabón. Pero también tengo que deciros que hay fuentes que dicen que el nombre viene del hitita, pues Melit o Milit en hitita significa miel. Manisa. No sé si sabíais que en la antigüedad esta ciudad se la conocía como Magnesia Atsipilun. Atsipilun hace referencia al monte que hay en esta ciudad. Recientemente se está empezando a considerar que quizá el nombre viene del idioma hitita, pero tradicionalmente siempre se ha creído que venía de una tribu que se asentó allí, Magnetes. Bueno, pues además, sabed que la palabra magnetismo y todo lo relacionado con ella viene de esta ciudad, porque se cree que allí se encontraron minerales que tenían la cualidad de atraer al hierro. No me digáis que esto os lo esperabais. Sivash es la evolución de su nombre original en griego Sebasteia, que a su vez viene de la palabra griega Sebasto. Sebasto significa venerable y es un título que se usaba para los emperadores romanos. Trabzon, en español Trebisonda, pues su nombre viene del griego primero trapezus y del latín después trapezus. Y es que trapeza, no sé si lo estoy pronunciando bien, en griego antiguo significa mesa. Se le llamó así debido al relieve que tiene la zona. Antaquia, en español Antioquía, pues viene del griego antiguo Antioquía, que fue la antigua capital siria y la fundó en el siglo IV a.C. Seleuco I Nicator, poniéndole el nombre de su padre Antíoco. Edirne es la antigua ciudad de Adrianópolis. Se la llamó así en honor del emperador romano Adriano y parece que es de ahí de donde deriva el nombre actual de Edirne. Adriano, Edrine, Edirne. Çanakkale. La ciudad de Çanakkale tiene mucha importancia, entre otras cosas, porque muy cerca de allí se han encontrado las ruinas de la antigua ciudad de Troya. Muy cerca de allí está el estrecho de los Dardanelos, conocido en la antigüedad como el Helesponto, el mar de Ele, y esto se llama así por un mito griego, que está muy relacionado con el signo del zodiaco de Aries. Y yo os lo conté en este vídeo que está apareciendo aquí en pantalla, así que si estáis interesados en saber los mitos que hay detrás de los signos del zodiaco, pues podéis ir a echarle un vistazo. El caso es que Çanakkale significa fortaleza de cerámica, y esto es porque esta ciudad tuvo muchísima importancia y se hizo muy famosa por su alfarería. Giresun. El origen del nombre de esta ciudad es muy dulce porque viene de las cerezas. Concretamente dicen de la palabra griega para cereza, que es kerasos. Y terminamos con un lugar al que tengo muchas ganas de ir, por cierto, que es Bodrum, la antigua Halicarnaso. Pues el nombre viene del antiguo nombre medieval que tenía la ciudad, en latín Petronium, y se llamaba Petronium por el castillo de San Pedro, que todavía se conserva hoy en día en Bodrum, construido por los caballeros hospitalarios en el siglo XV.
Espero que os haya interesado conocer el origen actual de los nombres de algunas ciudades turcas. Por supuesto, no todas, me han quedado muchísimas por mencionar, pero no puedo hacer un vídeo de 3 horas, entendedme. De hecho, no sé cuánto tiempo va a durar este vídeo, pero que conste que yo estaba aquí sentada hablando 1 hora. Luego, por supuesto, hay recortes. Espero veros en mi siguiente vídeo y que no me faltéis.